Gracias por participar de este seminario web de webinar que tiene como principal exponente a Sebastián Cacasu, una persona que tuve la satisfacción de conocer en los últimos meses y con la que estamos encarando un proyecto de televisión, un programa televisivo bastante ambicioso, donde justamente enfocamos lo que hoy él va a desarrollar con todos ustedes, que tiene que ver con el proceso de reinvención en tiempos de crisis. A lo largo de estos programas que fuimos teniendo de la televisión, nos dimos cuenta que las empresas, muchas de ellas, entienden que ese es el proceso por el que tienen que atravesar, y más allá de la empresa como un concepto demasiado abstracto o, o quizá demasiado material y no tan humano, lo que vemos es que las personas están entendiendo que también este es un tiempo de reinvención, donde la gente tiene que capacitarse, donde la gente tiene que adherirse a este tipo de plataformas o de herramientas de capacitación para poder dar un valor agregado que hoy no solamente es importante para subsistir o sobrevivir ante la pandemia en términos de conservación de empleo, sino también en términos de fortalecimiento de la unidad económica. Hoy todos somos parte de un despertar, me hace recordar de esa película Despertares con Robin Williams, donde vemos que el valor está en los detalles, en esos detalles que podamos aportar, y que hoy también tenemos la gran oportunidad de ser escuchados, porque también los directivos de empresas tienen la necesidad de poder encontrar respuestas en cada una de la colaboración que puedan dar sus colaboradores, y valga el juego de palabras. Así que para mí esto que va a hacer Sebastián Cacasu no solamente es importante, sino que va a servir de provecho para cada uno de los participantes, de tal manera a munirse de esas herramientas que hoy se necesita para poder enfrentar esta situación que a muchas personas aflige. Quizá hay gente que no tiene orientación, que hoy está atravesando por un cuadro de desesperación, porque ya sea en lo personal o lo empresarial, está viendo una situación que a mediano plazo no tiene una respuesta cierta, es decir, hay incertidumbre, tampoco logra conectarse con el mercado financiero en muchos de los casos, y que es algo que recogemos de los medios de comunicación, que también está causando desesperación. Sin embargo, con herramientas como esta, como la que plantea Sebastián y como la que compartimos también a través de JetIPK, nos damos cuenta que podemos convertirnos en hacedores de un futuro promisorio si revisamos un poquitito todos los valores que tenemos a disposición. Así que a mí me tocaba simplemente dar la introducción de esto, invitarles a que disfruten de esta charla, esta exposición que tendrá Sebastián Cacasu, una persona que es excelente como profesional, y en este tiempo que lo conozco es también una excelente persona. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad que ahora tengo que hacer como el papel de hacer las cosas bien, porque si no te voy a dejar muy mal parado, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo tus palabras, tu introducción, y vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Hay una frase en japonés que es Ganbatte Kudasai, que significa dar lo mejor de vos, y que nosotros estamos acostumbrados a desearle suerte a la gente, ¿no? Desearle que te vaya bien, suerte. Pero los japoneses no te desean suerte, te dicen Ganbatte Kudasai, que significa dar lo mejor de vos. Así que voy a esforzarme lo máximo para dar lo mejor de mí. Después de tus palabras, tengo la obligación moral de hacerlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, Sebas, gracias a vos por haberme invitado también a tener el honor de hacer la presentación de esto. Y para la gente que no me conoce, soy Roberto Coronel, soy periodista, trabajo en el grupo ABC y estoy con Sebastián Cacasu en un programa televisivo que llamamos JetIPK, cuyo propósito es precisamente ofrecer a todos los televidentes y a la sociedad como un todo nutrientes de los que puedan valerse para mejorar con esto que él mismo va a desarrollar y que lo sabe muy bien, que es la mejora continua. Ok, muchísimas gracias. No seas humilde, Roberto, todo el mundo te conoce, así que... que bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a la gente que está. Sí, ya somos 72 personas, se han inscrito más de 220 personas. Lamentablemente no estamos pudiendo pasar por el Facebook Live, pero bueno, después lo vamos a subir ahí. ¿Sí? Así que mi intención es trabajar algunas ideas de lo que es Kaizen, la mejora continua, para poder poner ideas de cómo reinventarnos en estos tiempos de crisis. ¿Sí? Así que tenés el chat donde podés escribir, ¿sí? Lo que quieras, preguntas, interactuar, si querés, yo voy a estar leyendo el chat. Y también hay una sección de preguntas y respuestas que te vamos a contestar al final si querés hacerlo, o si querés preguntas más instantáneas las escribís directamente en el chat. ¿Ok?
Así que bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián Cacasu. Es un placer realmente compartir estos espacios y que podamos entre todos hacer fuerza y sacar las mejores ideas para lograr lo que queremos, ¿sí? Que es estar mejores en este día a día. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar. Sí, hoy vamos a hablar de Kaizen Coaching, que es cómo reinventarnos en tiempos de crisis. ¿Sí? Y lo primero que quiero que me pongas en el chat, todos saben dónde está el chat, poneme en el chat, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando ves esta imagen? ¿Sí? ¿Qué ideas, qué pensamientos, qué emociones? Poneme en el chat qué sentís al ver esto, o qué te parece que es. ¿Sí? Así, vamos, entre todos, vacaciones, tranquilidad, relax, ¿sí? Vacaciones, tranquilidad, paz, relax, ok, genial, ¿sí? Esto nos genera como mucho relax. Y te hago la siguiente pregunta, lo que me falta, dice alguno, vacaciones. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo te parece esta pileta? ¿Te parece una pileta común, lujosa? Cuando ves esta pileta, ¿qué opinas? ¿Es lujosa? ¿Es grande? Acá Eduardo dice grande. Relax total. ¿Sí? Lujosa, dice Sandra. Grande. Calma y tranquilidad. Una pileta común, hermosa, lujosa, amplia. Pureza. ¿Ok? Uno furó, un onsen, nos dice Augusto Miyagi desde Perú, que nos está saludando. Muchas gracias. Grande pero común. Ok. ¿Y qué pasa ahora si te muestro la siguiente imagen? ¿Sí? Que es de la misma pileta, pero vista desde un ángulo distinto. ¿Sí? Ya no es la pileta lujosa, grande, sino que es una pileta pelo pincho común y corriente. Y es esta pileta normal, ¿no? Que sale muy barato, no hay que hacer como demasiada construcción, pero visto desde un ángulo, nos decíamos lujosa, amplia, muchos de ustedes, ¿no? Algunos decían como común, pero visto desde otro ángulo es simplemente una pelo pincho. ¿Sí? Y ahora, por ahí, acá Augusto nos dice decepción, ¿sí? Eduardo dice quiero la otra, pero no hay otra, era la misma. Así que hoy vamos a trabajar mucho esto que tiene que ver con cómo cambiar el observador, ¿sí? Porque Nietzsche decía que no existen realidades, sino que existen perspectivas. Y cómo tomar esto que estamos viviendo hoy para cambiar el observador y generar una perspectiva distinta, ¿sí? El 6 de agosto de 1945 cae en la ciudad de Hiroshima, en Japón, la primera bomba atómica, con lo cual comienza el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una semana y media después lanzan la segunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, y ahí ya Japón queda totalmente destruido, en la ruina, pobre, porque perdió la guerra y tenía que pagar los costes de la guerra. Y lo que cuento siempre es que muchos japoneses que han emigrado de Japón y hoy están en Latinoamérica, fue producto de la guerra. Antes o después de la guerra vinieron la mayoría, escapando de justamente la pobreza, la falta de trabajo y procurando una América o procurando la riqueza para su familia, ¿sí? Procurando darle un sustento a la familia que tenían. Y yo tuve la oportunidad de visitar Hiroshima, esta es de una foto del lugar donde cayó la bomba, y fíjense bien ese edificio que hay ahí atrás, ¿sí? Y este edificio que hay atrás, hoy por hoy, a pesar de que pasaron más de 70 años, lo conservan de la misma manera, ¿sí? Yo siempre explico esto, que es para recordar qué les hizo la guerra, ¿sí? Los efectos negativos de haber entrado en esta guerra, los efectos negativos de la violencia. Y a partir de ahí los japoneses cambiaron su constitución a una constitución pacifista para poder, entre todos, construir un Japón distinto, ¿sí? Y esta es como la frase más trillada de esta cuarentena, que dice que toda crisis significa también oportunidad. Y crisis en japonés se dice kiki, que se puede descomponer en dos palabras. Kiken, que es peligro, ¿sí? Y kikai, que es oportunidad. Toda crisis atraviesa un momento de peligro, y cuando sentimos el peligro, ¿qué nos pasa? Sentimos miedo, ¿sí? Y el miedo es una emoción primaria que nos da la oportunidad de hacer dos cosas. Una es quedarnos quietos, congelados, esperando a que el peligro pase. O la otra es
darnos suficiente energía como para salir corriendo, ¿sí? Así que este peligro que todos sentimos en su momento y que nos dio mucho miedo, de hecho, yo creo que entre los primeros 15 y 30 días de esta cuarentena estábamos todos como congelados, no sabíamos para dónde disparar, qué hacer, cómo reconvertirnos. Pero que hoy por hoy ya estamos saliendo del peligro para empezar a ver oportunidades. Y Japón es un país que se caracteriza por sus crisis. La última y la más desastrosa de los últimos tiempos fue en el 2011 con el tsunami que se dio en la zona de Sendai, más precisamente en Fukushima, que se llevó un montón de gente muerta, un montón de edificios y lugares destruidos, gente realmente muy preocupada por ver cómo reconstruirse. ¿Sí? Fíjense, esto es un barco que quedó ahí en el medio de la ciudad por el fuerte tsunami que hubo. Y a pesar de que Japón es una pequeña isla con muchísimos desastres naturales, quizás con muy pocos recursos naturales, ¿sí? Es un país que ha sabido reconstruirse y reinventarse una y otra vez. Y quiero que te fijes este dato que me parece súper interesante. Japón tiene y cuenta con las empresas más longevas del mundo, ¿sí? Por ejemplo, tiene 21 empresas que superan los 1000 años de vida. ¿Sí? 21 empresas que tienen más de 1000 años de vida. 147 empresas que tienen más de 500 años de vida. ¿Sí? Nosotros hace 500 años prácticamente estaban los españoles que descubriendo América, como dicen algunos, ¿no? 579 empresas con más de 400 años de vida. 1939 empresas con más de 300 años, 3.937 con más de 200 años y más de 52.000 empresas con más de 100 años. ¿Sí? 52.000 empresas que han superado el centenio. Y el truco aquí es cómo las empresas se van reinventando, porque de estas 52.000 empresas, no todas empezaron en el mismo rubro que están hoy. ¿Sí? Y ninguna de las 21, te aseguro, está en el mismo rubro que cuando empezó. El mundo cambió, los tiempos cambiaron, las tecnologías cambiaron y las empresas se fueron reinventando constantemente. Y lo que estamos viviendo hoy, que puede parecer muy catastrófico, pero también es esta gran oportunidad de cambio en el cual podemos renacer de las cenizas y empezar a generar unas oportunidades diferentes. Y voy a dar dos ejemplos de empresas que me parecen que todos las conocemos. La primera es Toyota, ¿sí? Y Toyota no nació fabricando autos, ¿sí? Toyota empezó fabricando telares. ¿Por qué? Porque el fundador de la familia Toyoda, ¿sí? Que después le cambiaron el nombre a Toyota, pero era de la familia Toyoda, veía cómo su madre tenía que coser en estos telares que eran bastante imprácticos, súper dificultosos de utilizar, y lo que hizo fue inventar un telar que sea más práctico y cómodo. Y una vez que empezó y fundó esta empresa, en el año 1933 cambió el rubro, ¿sí? Vendió la patente de este telar y lo que hizo fue dársela a su hijo con la promesa de que el hijo se dedicara a la fabricación de autos, ¿sí? Y Toyota se convirtió en una empresa que comenzó a fabricar autos. Y con el tiempo, ¿sí? Fueron desarrollando sistemas de producción que hoy son ejemplo en todo el mundo. El Kaizen proviene de ahí, o algunos pueden conocer como Lean Manufacturing o Toyota Production System, ¿sí? Que permitieron cambiar y revolucionar la fabricación en serie, ¿sí? Y hoy los autos no se fabrican todos de una, ¿sí? Sino que uno va a la línea de producción de Toyota y ve que sale un auto gris, un auto blanco, un auto para el mercado europeo, un auto para el mercado japonés, un auto a combustible, otro auto eléctrico, y hay como varias producciones diferentes. ¿Por qué? Porque el sistema de producción actual se llama Just in Time, que es justo a tiempo, ¿sí? Entregarle al cliente justo en el momento que lo necesita. Y eso hace posible que la producción también sea justo a tiempo, ¿sí? No hay que producir para estoquearse, sino hay que producir lo que ya hemos vendido y poder entregar en el menor tiempo posible. Y hoy Toyota también lo que hace es fabricar
autos a hidrógeno. ¿Sí? Este es el Toyota Mirai y es un auto que funciona prácticamente a hidrógeno. El hidrógeno, como todos sabrán, el agua es H2O, hidrógeno es H2, así que tenemos autos que prácticamente funcionan a agua, si queremos ser simplistas en la explicación, pero hoy ya directamente ni siquiera hablan de autos eléctricos, sino que lo que manda hoy en el mercado son autos a hidrógeno. ¿Sí? La otra empresa que quiero comentarte se llama Nintendo, ¿sí? Nintendo empezó como una fábrica de juegos de cartas en Japón y rápidamente tuvo que reconvertirse a una empresa tecnológica, ¿sí? Que vendía juegos electrónicos. Y los que vivieron su infancia entre la década del 80 y 90 se acuerdan del Family Game, ¿sí? Se acuerdan del Game Boy, se acuerdan de lo que vino después, ¿no? El Nintendo, el Super Nintendo 64 y todo, el Xbox y todas estas tecnologías dispuestas para el entretenimiento, ¿sí? Y lo último que ha fabricado Nintendo, que todos conocemos, ¿sí? El Pokémon Go, como este juego que incluso hoy, ¿no? En plena pandemia todos hemos recibido el audio este que hablaba de alguien que quería salir a cazar Pokémones y se planteaba si realmente estaba infringiendo la cuarentena o no. ¿Sí? Así que fíjense estas transformaciones. Y en los últimos años podemos hablar de cómo se ha transformado digitalmente el mercado, ¿sí? Netflix terminó siendo la gran plataforma que acabó con Blockbuster, pero quiero que reflexionemos sobre esto. Mira, dice, Netflix no mató a Blockbuster, las altas multas lo hicieron. Todos conocen la historia que Netflix nace la idea de su fundador porque se había olvidado de volver una película en Blockbuster y esto le hizo pensar cómo hacer algo que no tenga que pagar multas, ¿no? Y ahí empezó con primero un sistema de mandar las películas en CD y llevarlas y entregarlas por correo, ¿sí? Y después terminó siendo que Netflix terminó comprando Blockbuster. Uber no mató a la industria de los taxis, ¿sí? El acceso limitado y las tarifas sí lo hizo, ¿sí? Airbnb no está matando a la industria hotelera, la disponibilidad limitada y el abanico de precios sí lo hizo. Y Amazon no mató al resto de los vendedores, la mala atención y la experiencia sí, ¿sí? Tu fracaso no es culpa de los otros. Y esto no tiene tanto que ver para mí con un tema tecnológico, sí tiene que ver mucho con un tema de orientación al cliente, de cómo le entregamos mayor valor a nuestros clientes. Y fíjate lo que pasa con Uber en Latinoamérica. Cada vez que Uber se quiere instalar en un país, ¿sí? Hay marchas de taxistas, hay paros para que Uber no se instale. Pero Uber es una realidad que no podemos negar. Simplemente Uber se va a apoderar del mercado. Y lo ha hecho en la mayoría de los países en los cuales Uber se instaló, salvo en Japón. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño videíto donde te va a explicar por qué Uber fracasa en Japón. Ok, el servicio y atención al cliente es muy importante y más en los momentos que estamos viviendo, ¿sí? Y nosotros en Occidente tenemos dos mantras, ¿no? Que el cliente siempre tiene la razón o que el cliente es el rey. Y justamente quiero mostrarte cuál es el mantra de los japoneses con respecto al cliente, que es el cliente es Dios, ¿sí? Tan sencillo como eso, el cliente es Dios. Y yo siempre digo, el cliente no siempre tiene la razón, a veces no sabe qué es lo que quiere el cliente y nuestra función es ayudarlo y asesorarlo. Y el cliente tampoco es un rey porque a veces conocen la fábula del rey desnudo, ¿no? Este rey
que había encontrado un sastre que le dijo, tengo una pieza de ropa que es especial para vos, y el sastre le estaba haciendo una broma que no existía la pieza, pero le dijo, es una pieza que es invisible para la gente común, pero solamente la pueden ver los reyes, ¿no? Y el rey, que no veía nada, pero tampoco quería pasar porque no la veía, ¿sí? Se puso esta ropa invisible, inexistente, y se paseó por el reino y todo el mundo, que tampoco veían la ropa porque no existía. Todo el mundo le decía, sí, rey, usted está vestido, qué bien, pero realmente le estaba jugando una mala pasada, ¿no? Porque a veces los reyes también se los puede hacer pasar malas pasadas. Pero el cliente es Dios y esto es un concepto diferente, ¿sí? Quiero que te anotes este concepto porque ahora lo vamos a explicar un poco mejor de qué se trata. Y fíjate lo siguiente, Seth Godin nos dice, no busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el mundo cambió, ¿sí? Los hábitos de consumo cambiaron. Y hoy tenemos que empezar a reinventar los productos que tenemos y empezar a pensar, y te voy a dar ejemplos más adelante, de cosas que hemos visto, que hemos trabajado, para que puedas pensar cómo poder satisfacer mejor a tus clientes. Porque esa es hoy la gran premisa. El producto que estabas fabricando y lo tenías ahí, y los clientes venían y te compraban, ya ese no va a existir más. Lo que tenemos que pensar es cómo darle valor agregado a nuestros clientes, ¿sí? Y el cliente, acá lo escribí mal, el cliente no es el rey, ¿sí? El cliente es Dios, ¿sí? Y con Dios sí se puede conversar. Y esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Porque necesitamos tener esta conversación con nuestros clientes. Y cuando digo cliente es tanto el cliente externo, el que nos compra nuestros productos, como el cliente interno, que puede ser nuestro compañero, nuestro colega que trabaja con nosotros, ¿sí? Empezar a venerarlo y a tratarlo como si fuera un Dios, porque si es nuestro cliente externo, es el que asegura nuestro negocio, ¿sí? Es el que asegura que podamos seguir subsistiendo, y en este momento lo que necesitamos como empresa es subsistir, es poder lograr lo que muchos están buscando, que es llegar al fin de esta pandemia con una continuidad de negocios. Y te voy a contar la historia de Konosuke Matsushita, ¿sí? Konosuke Matsushita era era alguien que vivía en el interior de Japón, ¿sí? En un pequeño pueblito rural, agrícola, y tiene la mala suerte que a los 4 años de él, su padre pierde todo su dinero en una mala jugada financiera. Y él con sus 7 hermanos, ¿sí? Tiene que emigrar a la ciudad para rebuscárselas, para juntar plata, para juntar dinero, porque ya el padre los había dejado en la bancarrota. Y él se muda a Osaka, que es una ciudad industrial y comercial de Japón muy importante, y empieza su pequeño negocio y empieza a tomar el primer contacto con el comercio, ¿sí? De hecho, él tiene que dejar y abandonar el colegio porque no le daba el tiempo para trabajar y estudiar. Y él a lo largo de su vida ha sufrido muchas pérdidas. De hecho, entre los 20 y 30 años, se le mueren todos los familiares. Los 7 hermanos, los 6 hermanos que tenía, se le mueren todos, se le mueren los padres, la madre, se le muere un montón de gente. Y él decide empezar a los 23 años su primer emprendimiento. Pero con la mala suerte que él también era una persona de salud débil y pasó mucho tiempo en cama y no podía salir a trabajar, ¿sí? Pero sin embargo, Konosuke Matsushita es el fundador de un imperio tan grande como Panasonic, ¿sí? Todos conocen Panasonic, las cosas que vende, los productos que hace, y cómo es una empresa multinacional que factura miles de millones de dólares por año. Y Konosuke Matsushita esta frase que a mí me encanta, que es: el liderazgo no se puede enseñar, se tiene que aprender, ¿sí? Y este liderazgo es muy importante que lo podamos transmitir en los momentos de crisis como esta. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos que todos los colaboradores se conviertan en líderes de la organización. Y ahora es donde tenemos que hacer acuerdos, ganar, ganar,
Y en las empresas con las que hemos trabajado, que conocemos y tenemos amigos, realmente esta conversación de liderazgo se da mucho, porque este es el momento donde todos tenemos que empujar el carro juntos. Estamos todos arriba de este barco que se está hundiendo, y si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, nos vamos a hundir todos juntos. ¿Sí? Y cuando hablamos de este tipo de filosofías como Kaizen, es importante empezar a conocer que un camino de 1000 millas comienza con un pequeño paso. ¿Sí? Y es importante dar el primer paso, salir de esta zona de miedo y de quedarnos estáticos, que quizás alguno todavía está, para empezar a hacer cosas. Y es importante, obviamente, el primer paso, pero como me decía un monje zen hace varios años atrás, me dice, también es importante el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto paso. ¿Sí? Y empezar a trabajar en esto para que podamos realmente dar y lograr los resultados que queremos. ¿Sí? Y cuando decimos Kaizen nos referimos a mejora continua, y esto lo explico siempre, pero me parece súper importante volver a refrescarlo, porque los ideogramas japoneses reflejan ideas, ¿sí? Y quiero que entendamos, no quiero que entendamos japonés, obviamente, tampoco pretendo ser tan ambicioso, pero sí quiero que entendamos un poco el concepto, ¿ok? Esta parte de aquí representa el yo o yo mismo, ¿sí? Esta parte de acá, si pueden ver aquí abajo, son como dos patitas. Acá es una espalda y este es como un látigo que golpea la espalda. Y significa látigo, ¿sí? Y cuando yo me latigo, o cuando me latigaba antes, cuando había cometido un pecado para expiar las culpas, y por esto significa cambiar, ¿sí? Y este segundo kanji o ideograma, esta parte de arriba significa oveja, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver una oveja con todo esto? Y toma mucho significado cuando a la oveja la ponemos encima de un altar. Y la ponemos encima de un altar para hacer sacrificios, y los sacrificios son para el bien común. Entonces Kaizen, que se lo traduce como mejora continua, pero mejora continua no refleja el real significado de Kaizen. Y Kaizen tiene que ver con cambiar y el esfuerzo que esto implica. Y también la mejora continua es para el bien común, ¿sí? Nunca es para una sola persona. Siempre es para desarrollar el bien común, ya sea de tu comunidad, de tu empresa, de tu familia. Y el sacrificio que implica esto para lograrlo. ¿Ok? Y la mejora continua, ¿sí? Muchas veces se lo traduce como este ciclo de mejora o ciclo PSA, ¿sí? O PHBC, que va dando la vuelta, ¿sí? Hasta lograr la mejora, ¿sí? En pequeños pasos, pero que logra la mejora de esta manera. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Sí? Ponerle estos topes de estandarización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, no aseguramos que la mejora pueda seguir creciendo o increciendo. Y cada vez que mejoramos algo, pero no lo estandarizamos, ¿sí? Es muy posible que demos un paso atrás. Y nosotros, como latinos, somos especialistas en la creatividad. Somos especialistas en tirar ideas, en tirar mejoras, pero tenemos una traba muy grande en cuanto a la estandarización. Nos cuesta documentar lo que estamos haciendo para no tener que reinventar la rueda una y otra vez. ¿Y qué nos pasa? Siempre estamos reinventando la rueda cuando hubiera sido más fácil estandarizar y documentar y seguir para adelante, ¿sí? Y lo que representa este ciclo virtuoso de la mejora continua es básicamente planificar, hacer, chequear que lo que hicimos esté en relación con lo planificado y finalmente actuar en consecuencia. ¿Actuar en consecuencia para qué? Para documentar cuáles fueron los errores, para documentar cuáles fueron los aciertos y estandarizarlos, y sobre todo para planificar mejor la próxima vez, ¿sí? Y quiero que entendamos por qué nos cuesta generar la mejora continua, ¿sí? Y quiero que pensemos en un resultado que quieras tener hoy en tu vida y que no estés teniendo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que todos hemos pasado por esta, que es que el resultado que quiero lograr es bajar unos kilitos y ponerme a dieta, ¿sí? ¿Y cuándo empieza la dieta? Los lunes empieza la dieta, ¿sí? Y cuando termina la dieta, a veces el lunes mismo. Pero ¿qué nos pasa? Decimos, quiero bajar unos kilitos, ¿qué tengo que hacer?
comer menos, comer más sano, más saludable. Entonces, si quiero un resultado distinto, tengo que hacer una acción diferente. Einstein nos decía que la definición de locura es querer lograr un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Entonces buscamos cambiar las acciones. Pero ¿qué pasa si repetimos las mismas acciones, tenemos el mismo resultado? Y así empezamos la dieta, el lunes la terminamos el lunes, algunos pueden tirar hasta el martes, miércoles, pero tendemos a repetir las mismas acciones y lograr los mismos resultados. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podamos hacer un cambio de observador. ¿Sí? Si tu dieta es para bajar unos kilitos nomás, y te va a ser muy difícil cambiar las acciones. Ahora, si tu dieta la tenés que hacer por un tema de salud, ¿sí? Que si no empezás a comer más sano, tenés las arterias tapadas, no vas a vivir mucho, ¿sí? Y ahí quizás nos cambia la conciencia, y al cambiar la conciencia nos cambia el observador, la manera en que vemos las cosas, así como vimos la pileta al principio que nos parecía de una manera, después cuando la vemos de otra perspectiva, es una pileta distinta, ¿sí? Y esto nos permite cambiar las acciones, y las acciones nos permiten cambiar los resultados. Y así es como vivimos los seres humanos, en este concepto de cambio que todos queremos cambiar, pero pocos podemos cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos a veces perspectivas distintas. Hoy por hoy, en las empresas, la mayoría ha pasado y ha migrado al teletrabajo, y quizás si te preguntaba en diciembre cuántas probabilidades hay de que la gente de tu empresa haga teletrabajo, me hubieras dicho no, ninguna. ¿Sí? Casi cero. Pero en unos simples 10, 15, 20, 30 días, todas las empresas lograron migrar al teletrabajo. De una manera muy rápida, ¿sí? Algunas más eficientes que otras, pero todos lograron adaptarse. Y a veces necesitamos esta necesidad de urgencia para hacer las cosas, ¿sí? Y hacer este cambio de conciencia y cambio de observador. Yo te voy a mostrar una manera más efectiva para asegurar los cambios. Puedes tener el resultado que tengas, pero tenés que ser consciente de que siempre se puede hacer mejor, ¿sí? Siempre es posible mejorar. De hecho, la frase que mejor define el Kaizen es hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Si sos consciente que todo lo que haces siempre lo podés hacer mejor, te va a ser más fácil cambiar tu observador, y al cambiar el observador vas a poder cambiar las acciones automáticamente, y al cambiar las acciones vas a poder cambiar los resultados, ¿sí? Y esto es un modelo que tiene más que ver con coaching que con Kaizen, ¿sí? Por eso yo lo aplico mucho a la hora de trabajar coaching, porque nos permite reconocernos como seres humanos y reconocer nuestra capacidad de cambio, ¿sí? Y esto se parece mucho a esto otro, ¿sí? Por eso yo lo que hice en mi experiencia es tomar lo mejor de las herramientas Kaizen, entender que la cultura de aplicación en Latinoamérica es distinta a la cultura japonesa, agregarle lo que tiene que ver con coaching y este cambio de observador y de conciencia para cambiar las acciones y los resultados, y trabajar en un modelo que es más amigable a la hora de hablar de cambio y de mejora continua, ¿sí? Y esto nos permite ser como el ave fénix y renacer de nuestras cenizas. Y ahora, muchos me preguntarán cómo hacemos para reinventarnos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reinventarnos en estos tiempos que necesitamos cambiar los resultados que tenemos, cambiar la conciencia que tenemos, generar un observador distinto, y esto nos va a permitir ver acciones diferentes para lograr resultados diferentes, ¿sí? Lo primero que te recomiendo es, hay un documental en YouTube, ¿sí? Que está subtitulado al español, que se llama Everything is a Remix, o Todo es un Remix en español, donde habla de innovación, ¿sí? Y tiene un concepto muy interesante, ¿eh? Ellos dicen, innovación no es tener necesariamente la mejor idea del mundo, ¿sí? Que se te va a caer por una inspiración divina, sino que innovación es hacer estos tres pasos: copiar lo que ya existe, transformarlo y combinarlo, ¿sí? Y este modelo lo ha utilizado mucho Japón en las primeras etapas, después de la guerra, para poder ofrecer productos innovadores, ¿sí? Dentro de los productos innovadores que se te pueden venir a la cabeza puede ser el reloj de cuarzo, ¿sí? Todos saben que el reloj de cuarzo ni siquiera es un descubrimiento japonés. Los suizos, que tenían el 80% del mercado de relojes en la década del 70, descubren el cuarzo
lo exponen en la Feria Mundial de Relojería como un invento, un descubrimiento raro. ¿Sí? Dicen, bueno, se puede hacer relojes con cuarzo, pero realmente ¿quién va a querer hacer relojes de cuarzo si los relojes suizos son los mejores? Son relojes mecánicos, la precisión suiza. Y ahí fue un japonés, ¿sí? Le tomó foto al descubrimiento, lo llevó a Japón y la empresa Seiko, un año después, lanzó para la Navidad los relojes de cuarzo, que eran muchísimo más baratos que los relojes mecánicos. Se funcionaban a pilas, con lo cual no había que darle cuerda, y se rompían menos y tenían muy buena calidad. Entonces, los japoneses inventaron relojes de cuarzo de ninguna manera, ¿sí? Pero tomaron este invento, lo transformaron, lo combinaron y lo pusieron a disposición, ¿sí? Un invento muy práctico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora ya nadie lo utiliza, pero el radiorreloj. Esto que usábamos como radio para escuchar la radio, pero también tenía el reloj y la alarma para despertarnos a la mañana. Hoy no lo utilizamos más, pero es tomar dos cosas que existen, ¿sí? Una radio y un reloj, transformarlas y combinarlas y ponerlas a disposición para que alguien pudiera comprar todos los elementos en uno, ¿sí? Los celulares hoy no son más que eso, ¿sí? ¿Quién hubiera pensado que un celular hoy tendrías una cámara de video, tu mail, un procesador de texto, ¿sí? Acá Eduardo nos dice en el chat el reloj calculadora, ¿sí? Totalmente. Y fíjate cómo la nueva generación no utiliza relojes, ¿sí? Porque les llama la atención que un dispositivo, ¿sí? tenga una única función que sea dar la hora, ¿ok? Yo tengo, por ejemplo, este reloj que no solamente te marca la hora, te mide el sueño, las horas de sueño que dormiste, la calidad de tu sueño, te marca la cantidad de pasos que das por día, ¿sí? Se sincroniza con mi celular, se sincroniza con una aplicación que te marca cómo está tu salud, ¿sí? Y que sale 100.000 guaraníes, ¿sí? Tampoco sale demasiado caro. Así que pensemos que innovación muchas veces se refiere a cómo tomamos lo ya existente y sobre todo en estos momentos de reinvención, cómo tomamos lo que ya existe en nuestra empresa para poder transformarla, combinarla, siempre con esta mira de qué es lo que el cliente está necesitando de nosotros, ¿sí? Y voy a dar algunos ejemplos que me son súper prácticos porque son ejemplos de la vida real, de amigos y clientes y de nosotros mismos que han logrado transformarse para poder seguir subsistiendo como empresas. La primera es MacPlotter, que es la empresa de mi amigo Rodrigo Duarte. Ellos hacían hasta antes de la pandemia todo lo que tenía que ver con servicios publicitarios gráficos, ¿sí? Hacían desde ploteados, remeras y todo este tipo de accesorios que uno como empresa podría requerir de ellos para regalar, para tener, para cambiar la imagen de su empresa por dentro, ¿sí? Hoy han desarrollado dos productos que son muy interesantes. El primero es este lavamanos, ¿sí? Que hoy todas las empresas están requiriendo, y ellos toman la experiencia que tenían para poder fabricarlos y poder ponerlos a disposición de sus clientes, ¿sí? Porque hoy todos los clientes de ellos requieren un aparato de estos para que, ya por normativa higiénica, para que toda la gente que entre a la empresa, ¿sí? se pueda higienizar sus manos y puede entrar sin el virus. Y otro de los negocios que me contaba hoy Rodrigo que están haciendo es, están distribuyendo arroz japonés, ¿sí? Porque como tienen raíces japoneses y tienen muchos clientes japoneses, hoy a través de su red de contacto y de clientes que ya tenían, ¿sí? les están distribuyendo arroz porque tienen los camiones para hacer la logística, lo pueden hacer, los clientes ya lo tienen, ¿sí? Y me comentaba que en una semana han vendido 2.000 kilos de arroz, ¿sí? Así que imagínate la resiliencia y el reinventarse que tienen como empresa. La otra es un cliente, mi primer cliente aquí en Paraguay, que es Servicios Gráficos Tenón de Té, que es una empresa de servicios gráficos, una imprenta, y que hoy me comentaba el gerente comercial que están haciendo estas cajas sin el logo, sin el nombre de ninguna empresa, para que los clientes de ellos puedan comprar cajas en baja cantidad,
¿sí? De 40, 50, no necesariamente tengan que comprar 1000, y ponerles ellos su propia marca, su propio branding. Y algo que me gustó mucho, que de hecho yo ya compré y los incentivo a comprar también, es para el Día de la Madre, están vendiendo este producto que es eh, para festejar el Día de la Madre en tu casa, que te dan todo, ¿no? Te dan esto para que te puedas sacar fotos, te dan los globos, te dan esto, la coronita y todos, con cosas que ellos ya tenían y podían producir, ¿sí? Y pueden entregar un servicio y un valor agregado a los clientes que tienen. Y que realmente yo lo valoré mucho. Cuando me mandó el WhatsApp David, dije, qué bueno, ¿sí? Te compro ya porque necesitamos para festejar el Día de la Madre el viernes, ¿sí? Aquí en Paraguay. Nosotros tenemos este programa de tele que mencionaba Roberto al principio, se llama YetuPK, que era un programa eminentemente para contar las historias de las empresas, para contar los nutrientes que tienen las empresas en sus historias, y donde hacíamos una especie de documental institucional. ¿Sí? Íbamos a la empresa, conversábamos con la gente de la empresa y tomábamos de ahí las lecciones aprendidas y la transmitíamos a la gente. Y hoy hemos reconvertido el programa. Primero lo grabábamos por plataforma, cada uno desde su casa, nadie tiene que ir a ningún lado. Y lo grabamos íntegramente desde la plataforma. Seguimos contando historias de empresas, de empresarios, de mejores prácticas, pero lo hacemos desde la comodidad de nuestro hogar. Seguimos dando valor agregado y hoy damos un valor agregado que tiene que ver con cómo las empresas pueden hacer para transformarse, para reinventarse, cuáles son las cosas que necesitan hacer. ¿Sí? Después, Editorial Goya, que es donde he publicado mi libro, sí, así que un saludo grande a la editorial, que tuvieron, primero, he tenido el honor de que me pidieran escribir un libro y segundo, tuvieron la paciencia para que lo terminara. Sí, hoy estuve hablando con Fernando Benítez Moreira, que es el dueño de la editorial, y ya la semana que viene todos los libros que ellos editan van a estar en una plataforma que es Amazon, para no solamente tener los libros en físico, sino también poder llegar a todo el continente. Porque yo también les decía, tengo clientes en Perú, en Colombia, en Argentina que me están pidiendo el libro, y ahora con este cierre de fronteras se hace difícil que las cosas lleguen. ¿Sí? Por Amazon lo vas a poder descargar y lo vas a tener online en cualquier parte del mundo y lo vas a poder leer en tu tablet, en tu notebook, en tu computadora, en tu celular, incluso a un precio más accesible. ¿Sí? Y yo también me he tenido que reconvertir. ¿Sí? Hoy trabajé en una plataforma que se llama Udemy, que tiene para alojar cursos en línea, y para los que se queden hasta el final les vamos a dar un regalo con respecto a esto. ¿Sí? Y pude armar un curso online que se llama Kaizen Coaching para superar la crisis, que Udemy hoy, creo que en 2 días más termina la promoción, pero lo puedes adquirir a $9,99. Y si no, el precio está a $149, pero tenés una promoción de Udemy y los que se queden hasta el final vamos a darles un regalito con respecto a esto. Pero la reinvención es posible si realmente tenemos ganas de trabajar en ella. ¿Sí? Y la empresa Protec, me estaba comentando Luis Ayala, que es director de la empresa, que ellos venían ya trabajando en un concepto que no es protección y seguridad, sino también empezar a cambiar esta mirada, así como cambiamos la mirada con respecto a la pileta que vimos, a la piscina que vimos al principio, es cambiar el observador, y ellos han transformado esta idea de protección y seguridad en cuidado. ¿Sí? Y cuando vemos el servicio desde un cuidado a las personas, se abre un abanico de servicios y oportunidades distintos, simplemente cambiando un concepto. Nosotros no solamente te protegemos y te damos seguridad, sino que también te cuidamos, y cuando cambiamos este observador, cambian las acciones que podemos hacer con nuestros clientes. Y en el programa anterior de YetuPK, que lo tuvimos la suerte de contar con él para que contara su experiencia, fue muy inspirador y muy esperanzador todo lo que estaban haciendo para lograr esto. ¿Y cómo trabajamos nosotros este concepto de la mejora continua de Kaizen? ¿Sí? Lo trabajamos con un modelo que se llama Kizukai Kaizen,
que es tener la conciencia, Kisukai es ser conscientes de la mejora continua para el bien común, ¿sí? Y que es un modelo que hemos armado gracias a Kyotsukau Consulting, ¿sí? Gracias a Alejandro Kazuga, con quien tuvimos la charla la semana pasada, que es un Nikkei mexicano que ha tenido muchísima experiencia en Japón, y cuando volvió a México empezó a hacer la transformación de lo que había aprendido en Japón en cuanto a la mejora continua en sus empresas en México y después asesorando a otras empresas para darle este toque latino que necesitamos para transformar la cultura de la mejora continua en una cultura que sea adaptable, ¿sí? Que sea posible generar la mejora continua en nuestras empresas latinoamericanas hoy, ¿sí? Porque Kaizen hay que pensarlo, como decía Masaki Imai, que es un gran autor acerca de Kaizen, dice que es una forma de pensar y estrategias de desarrollo orientada hacia los procesos para el aseguramiento de la mejora continua. Pero necesitamos involucrar a la gente de todos los niveles jerárquicos de la organización. Y acá es donde yo te quiero contar cuál es el secreto para reinventarte como empresa, reinventarte lo que estás haciendo y poder tener esta continuidad de negocios, subsistir en este tiempo. Y el secreto tiene que ver con la comunicación interna. Cómo nos comunicamos con nuestro cliente interno, pero también cómo nos comunicamos con nuestro cliente externo. ¿Cómo podemos en este siglo XXI en el cual estamos conviviendo con el COVID, empezar a cambiar la manera de comunicarnos, ¿sí? Y nos hablaba Alejandro la semana pasada de cómo los líderes hoy tienen que tener la mente abierta para escuchar las ideas de mejora que vengan de todos los lugares de la organización, desde los lugares más operativos a los lugares más estratégicos, y reinventar el negocio. Pero reinventar el negocio con las ideas que hay adentro, ¿sí? Y lo hemos corroborado con todas las empresas con las que trabajamos y con las que somos amigos. El secreto y la clave está en cómo comunicarnos mejor. Y lo que quiero mostrarte es, ¿sí? Esto es Japón después del último tsunami del 2011. Y fíjense cómo hacen una fila ordenada para ir a buscar los víveres necesarios para subsistir estos días. Porque lo que los japoneses saben es, primero, esta idea de conjunto, esta idea de sociedad, esta idea de si subsistimos, subsistimos entre todos, si nos morimos todos juntos. Y cómo necesitamos aprender estos conceptos adentro de nuestras organizaciones, porque hoy estamos, ¿sí?, todos en este mismo barco. Y abrir la mente y abrir sobre todo los oídos para escuchar lo que tu gente necesita hoy, para escuchar las ideas de mejora que hay, es la mejor respuesta y el secreto que necesitas empezar a trabajar para poder reinventar tu empresa, reinventar tu organización, ¿sí? Y empezar a escuchar todas las ideas, incluso de la gente más callada, incentivarlos a hablar. Porque en momentos de incertidumbre, lo peor que podemos hacer es quedarnos congelados. Y primero hacerlo, después hacerlo bien y después hacerlo mejor. Esa es la clave de la mejora continua, ¿sí? Primero hacerlo aunque no salga perfecto. Después procurar que salga bien y después procurar mejorarlo. Y así trabajar esta estrategia de planificar, hacer, planificar, hacer, planificar, hacer en tiempos cortos, en mejoras continuas, para que podamos realmente pasar esta crisis de la mejor manera posible. La semana anterior que estábamos hablando con Oscar Toledo, él me bromeaba un poco porque yo he pasado, ¿sí?, gran parte de mi carrera la hice en la empresa de General Motors en el sector locomotoras, y he llegado a ser gerente de logística y comercio exterior en Argentina para la empresa que tenía la representación. Y me decía, ¿cómo puede ser un japonés que haya trabajado para la General Motors? Y fabricábamos trenes, en realidad no los fabricábamos de cero, reconstruíamos locomotoras en Argentina que exportábamos a África y a Sudamérica. Y la locomotora General Motors, para los que saben de locomotoras, es la locomotora más fiel y leal porque su sistema mecánico, ingenieril, es muy noble. Pero la locomotora General Motors tiene una restricción que es que no puede ir demasiado rápido, ¿sí?
como máximo va a 140, 150 kilómetros por hora. En cambio, el Shinkansen, que es el tren bala japonés, llega a más de 581 kilómetros por hora. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es que la locomotora General Motors, la única que hace la fuerza es la locomotora. Y lleva un montón de carga y de lastre atrás. ¿Sí? Por eso necesita tener mucha fuerza para impulsar al resto. En cambio, el Shinkansen tiene todo su poder distribuido en todos los vagones. Cada uno de los ejes que tracciona la locomotora, cada uno de los ejes con ruedas a lo largo de toda la formación, tiene un motor que impulsa la locomotora. Y esto es lo que hace que esta formación, este tren bala, pueda llegar a 581 kilómetros por hora. Y yo tengo una frase que utilizo siempre en mis formaciones de trabajo en equipo, que es: si querés llegar rápido, tenés que ir solo, porque la gente te va a obstaculizar. Si querés llegar lejos, tenés que ir en equipo. Pero hoy nos encontramos con un paradigma distinto. Hoy tenemos que llegar rápido y lejos al mismo tiempo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer como el Shinkansen. No solamente contar con la locomotora potente, sino también contar con cada uno de los vagones que empujen la formación para llegar más rápido y más lejos, y que todos podamos pasar esta cuarentena, este confinamiento, esta etapa crítica que estamos viviendo, poder subsistir y poder reinventarnos para un mundo nuevo. Los que no sepan reinventarse, lamentablemente se van a quedar afuera. Pero los que pasen esta etapa realmente van a verse fortalecidos y van a ser como el Shinkansen, el tren bala japonés, que llega a tiempo, siempre, con la mejor calidad y el mejor servicio. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por escuchar. Acá tienen mis datos, ¿sí? Mis datos en redes sociales. Gracias a BDO, gracias a Capital Humano, gracias a Kenmei por organizar y coordinar esto.